mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro hashtag para la noche de hoy es #Conflicto Malí. Bienvenidos. Estamos en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuya Facultad de Relaciones Internacionales presta el apoyo investigativo para nuestros programas. Y tenemos como invitados a Rafael Díaz, del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana, Víctor de Correa Lugo, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, José David Moreno, de quien nos recibe aquí la Facultad de Relaciones Internacionales de la Tadeo Lozano, y como tuitero invitado, Carlos Hernández, historiador de la Universidad Nacional. Les propongo que para entrar en el tema veamos primero una nota sobre lo que pasó y está pasando en Mali. Mali es un país de África Occidental sin salida al mar, que para mediados de 2009 tiene una población aproximada de 14.5 millones de habitantes y que hoy se encuentra en su crisis más grave desde que logró la independencia de Francia en 1960. En Mali solo se estableció la democracia y se redactó una constitución luego de un golpe militar en 1991. El 21 de marzo de 2012, un grupo de militares derrocó al presidente Amadou Toumani Touré con otro golpe de estado por militares, quienes criticaban la falta de contundencia del gobierno de Toumani en la lucha contra los guerrilleros separatistas tuareg en el norte del país. ¿Quiénes son los tuareg? Son una etnia africana de tradición nómada del desierto del Sahara que se extiende por países como Mali, Argelia, Libia, Níger y Burkina Faso, región que ellos llaman Azawad. Pero el golpe de estado contra Toumani no solucionó el avance de los separatistas tuareg, al contrario, los fortaleció, pues ellos aprovecharon el vacío de poder a tal punto que el 6 de abril de 2012 el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad declaró la independencia de la región Azawad, apoderándose de ciudades como Tombuctú, Kidal y Gao en el norte de Mali. En mayo de 2012 los grupos tuareg se intentan fusionar con el grupo islamista Ansar Dine. ¿Qué es Ansar Dine? Es un grupo fundamentalista islámico vinculado con Al-Qaeda de Magreb Islámico y liderado por Iyad al-Hali. Los Ansar Dine son el grupo islamista originario de Mali, quienes luchan por implementar la ley islámica en todo el país. La fusión entre los grupos tuareg y los Ansar Dine buscaban la instauración de la Sharia. ¿Qué es la Sharia? Sharia significa camino en árabe y es para los musulmanes la ley divina que ordena, que guía todas las rutinas diarias de la vida. Por lo tanto, en el Islam, la religión es la base del derecho. El intento de fusión fracasó, pero lo que no fracasó fue la acentuación de la violencia. Un ejemplo de eso es la batalla de Gao entre el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad y el islamista Movimiento para la Unidad de la Yihad en África Occidental, lo que generó que las tres principales ciudades del norte de Mali, Tombuctú, Kidal y Gao, pasaran a estar bajo el control militar de Ansar Dine y sus aliados islamistas. La ONU prevé que por el recrudecimiento del conflicto se llegue a 700.000 personas desplazadas en Mali. Así las cosas, el resultado del golpe de Estado y la rebelión tuareg fue la creación de un tipo de mini-estado fundamentalista islámico en el norte de Mali.
Por lo tanto, en enero de 2013, el presidente interino de Mali, Diokounda Traoré, pidió la intervención militar de Francia en su territorio para contener a los grupos armados, quienes desde el norte amenazaban con llegar a Bamako, la capital de Mali, en el extremo sur del país. El presidente François Hollande envió tropas a Mali por el temor a que se estableciera un estado islamista en su antigua colonia. Os preguntáis lo que haremos con los terroristas si les encontramos. Destruirlos. Les capturaremos si es posible y nos aseguraremos de que no vuelvan a actuar en el futuro. La ofensiva militar de Francia en Mali tiene el consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy, los soldados malienses en tierra son respaldados por los aviones de combate franceses Rafale que realizan bombardeos localizados. El pasado 16 de enero se presentaron cruentos combates en tierra en Diabali en contra de los combatientes islamistas. Ese mismo día se produjo la toma de la estación petrolera en Argelia. Le pedimos a todos nuestros seguidores que se comuniquen con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @INTL, y nos manden preguntas para aquí los profesores en el set. Y aquí les propongo también que para arrancar la discusión, empecemos por hoy. Empecemos hablando de por qué hay intervención, Rafael. ¿Qué justifica una intervención hoy en día? El primer elemento de varios que uno pudiera señalar es la protección y la defensa de los intereses franceses en términos de recursos naturales en el área, en Níger y en Mali. Estamos hablando del oro, del uranio y de otros metales. Esto puede plantear que la intervención francesa no tiene como misión realmente la sociedad civil maliense o la sociedad civil de Níger, sino la protección de las plantas de producción de uranio en Níger y las potenciales reservas y de producción que hay de oro y uranio y de otros metales en Mali. Aquí hay que decir que el 75% de la energía eléctrica que produce Francia depende de la producción nuclear, y la producción nuclear depende del uranio. Entonces, Francia tiene como uno de sus objetivos fundamentales proteger sus intereses estatales y los intereses de las multinacionales en la zona. Ese sería el primer factor. Víctor, José David, ¿ustedes están de acuerdo en que son intereses económicos que llevan a la intervención? Sí, agregando algunos elementos. El 80.5% de las exportaciones de Mali son oro, y ese oro se hace a través de 7 empresas transnacionales donde pagan unos impuestos muy, pero muy bajos, lo que hace que no revierta estas ganancias del oro en beneficio del pueblo, de la sociedad de este país llamado Mali. Además hay otro elemento, que es el elemento político. Desde cuando en los años 60, 50, 60 se plantea la descolonización de lo que se conocía como la África francesa, a pesar de que hubo voces africanas que llamaban a la creación de federaciones de países que permitieran de una manera más fuerte integrarse a un mercado, la política francesa fue de dividirlos en pequeños países, como lo denunciaba Senghor en su momento, el líder senegalés, de tal manera que pudieran ser controlados. A lo que nos hallamos ahora es una nostalgia neocolonizadora y que llama mucho la atención, y luego lo discutiremos, como en Argelia el presidente Hollande reconoce que el régimen que tuvo el colonialismo francés era injusto y brutal, fueron las palabras que utilizó Hollande, el mismo día en que dice no voy a pedir perdón, o sea, él no pide perdón, pero curiosamente les avisa que va a establecer una fábrica de producción de Renault en el puerto de Orán. Es decir, sigue, y es curioso porque la frase que él dice es la economía entre Argelia y en general la región con Francia, dice Hollande, la economía debe ser el centro de nuestra relación. Es decir, sin duda yo comparto con Rafael que hay una agenda económica que determina otros quehaceres. Hollande viajó con una cantidad de empresarios. Él estaba en Argelia hacia el 20 de diciembre, hace muy pocos días antes de que estallara todo este problema, estuvo allí, y el tema del África francesa es una carga para ellos. Ellos han querido desde hace mucho tiempo
decir no, África es autónoma, África, pero en cada acción, y Hollande había dicho en 2012, se acabó el África francesa, pero vuelve y se repite, y con estas acciones pues se demuestra un poco que no ha terminado eso, y el gran debate está si asistimos frente a un neocolonialismo. Miren, vamos a mostrar la otra cara de la moneda con unas palabras que nos dio el embajador de Francia en Colombia sobre la decisión francesa de intervenir en Mali. Mientras nos buscan la nota, quería preguntarles, si hubiera una agenda económica tal como ustedes lo plantean, ¿no podrían también plantearse otros intereses altruistas al lado de eso, al lado de esa agenda económica tal como lo plantea el embajador? Veamos la nota y volvemos a discutirlo. Francia intervino el 11 de enero en el marco de una resolución de Naciones Unidas, la resolución 2085. No es un mero formalismo como formalidad. Hay que subrayar que esa resolución ha sido votada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No es tan frecuente. La intervención francesa ha sido aprobada por la Unión Africana, basada en Addis Abeba. Hay que subrayar también que ha sido apoyada por el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Dicho eso, esa decisión grave, no fácil de tomar. Recuerdo que apenas 15 días antes había terminado el regreso de Afganistán, de lo que quedaba de fuerzas francesas en este país. Pero se hizo en base a un llamado del mismo presidente Traoré, el presidente de Mali. Se hizo también para contrarrestar la ofensiva lanzada por varios grupos armados, ilegales, instalados en el norte de Mali, que ya se habían apoderado de la ciudad de Konan y que se alistaban para bajar hacia Mopti, la gran ciudad del sur del Sahel o del norte de la parte sureña de Mali, con el riesgo de que llegaran hasta Bamako, la capital, amenazando la seguridad de sus habitantes, amenazando también la seguridad de los ciudadanos franceses y de otras naciones que viven en la gran capital de Mali. Bueno, pregunta para ustedes. ¿No podría ser que esta intervención se hubiese pensado en Naciones Unidas bajo responsabilidad de proteger? ¿No hay una crisis humanitaria lo suficientemente grave en Mali para justificar una intervención bajo responsabilidad de proteger? Sin duda hay una crisis humanitaria, el problema es que uno no atiende las víctimas de un conflicto con bombardeos. Entonces, a lo que nos hallamos allí es un despliegue militar. Yo no he visto la política de Estado que se tiene para un posconflicto, que creo que va a ser muy, muy lejano, pero sí quiero resaltar una cosa, el conflicto no empieza el 11 de enero con las tropas francesas, ni empieza hace un año con el último levantamiento tuareg. El conflicto nace y se perpetúa por la forma como Mali es creado por parte de Francia. Como cuando veamos los mapas, los televidentes pueden ver los mapas, las líneas de frontera son absolutamente arbitrarias y parten a los tuareg en 4 países. Esa forma de crear estados-naciones y de imponerse a las comunidades es lo que hoy por hoy explica parte del conflicto que vivimos. Sí, yo agregaría que el proyecto político de una federación en Mali ha sido consistentemente bombardeado por las potencias occidentales y por el mismo gobierno controlado por los Bambara en Bamako. Porque lo que observa uno en Mali y observa en muchos otros países en África es una especie de cuadratura del círculo, es decir, una relación muy contradictoria entre Estado, nación y etnias. Entonces lo que ha sucedido es que el Estado, en este caso en Mali, ha fracasado en la gestión de la diversidad étnica, ¿sí? Entonces, uno no observa... Pero eso es en toda África que se ha fracasado en eso. Y si nos ponen en pantalla las fronteras de Mali para mostrar un poco lo que estaba mencionando el profesor Víctor. José David. No, pues el Estado ha fracasado también en Mali
porque durante la década de los 90 y una parte importante de la última década, Malí recibió muchísimas ayudas, especialmente de Francia, bueno, el tema económico, el tema del oro, pero sucede lo que en efecto sucede en muchos países africanos. Los recursos se concentraron en una clase política, en muchísima corrupción y dejaron olvidado ese norte. Ese norte fue olvidado, lo mismo apreciamos años atrás en Sudán, cuando hay un conflicto allí de recursos, ahí entra la violencia, ahí entra el tema. Justamente Sudán se convierte, pienso yo, para los tuareg en un antecedente interesante. Oye, Sudán se dividió en dos, ¿por qué no podemos dividir a Malí en dos? Un Malí olvidado del gobierno del Estado allá en el sur, un Malí en el norte, recordando que en el norte de Malí, en la región que se conoce como el Azawad, solo vive el 10% de la población, el 90% de la población vive en el sur, alrededor de la capital de Bamako. Okay, y si nos ponen ahora en pantalla la gráfica de las invasiones, es decir, hasta dónde han llegado los grupos, hasta dónde se han tomado de Mali los grupos islamistas, para mostrar un poco lo que planteaba José David. Miren, están hoy en día, se han tomado todo ese pedazo de Mali. ¿Es posible que una intervención pueda revertir eso? A ver, ahí hay que plantear dos cosas. Lo primero es distinguir que no hay una homogeneidad dentro de los actores armados. Incluso Ansar el-Din acaba de sufrir una fractura donde uno de los grupos está llamando a negociaciones. Hay algún terreno mucho más disperso en manos del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad y la mayoría, digamos, de esta zona sí ha tenido, sobre todo la zona de Tombuctú y de Gao, una presencia muy alta de los grupos que se llaman pro-Al-Qaeda. El problema de este tipo de preguntas es que la política, como bien decía David, de inexistencia del Estado Social de Derecho, hace que se abandonen a unas comunidades y esas comunidades fácilmente pueden caer ante los vacíos de poder en alternativas radicales. Lo vimos en Somalia cuando se destruyen las cortes islámicas para darle el paso a Al-Shabaab, o lo vemos en Chechenia, donde los moderados islamistas son asesinados dándole paso a los radicales. Hay que hacer una precisión allí y digamos, no solo concentrarnos en Ansar Din, hay 3 movimientos islamistas en el norte de Mali y entre ellos tienen... ¿Y los 3 tienen vínculos con Al-Qaeda? No. Y ahora, aquí también hay otro elemento interesante, es que el Movimiento para la Liberación Nacional de Azawad, de hace un año, le abre el paso a estos grupos y después fueron relegados. Ellos hacen la revuelta, generan el desorden político, pero después llegará ACMI, Al-Qaeda para el Magreb Islámico, llegará, pues se conformará Ansar Din, que también es importante, que es bien Malí, porque hay unos grupos que inclusive son mixtos. Hay algunos grupos que tienen allí con Mauritania y con otros países vecinos nexos. Y por último está el reciente Mujao, el Movimiento para la Unidad Yihadista de África Occidental. Eso nos muestra inclusive que esos movimientos islámicos no hay una unidad allí. No existe una unidad y desplazaron a los originales del movimiento. Pero ustedes, o sea, enfatizan la agenda económica de la intervención, desechan el argumento humanitario, desechan también el argumento de seguridad, el planteamiento de que la toma de toda esta región de Mali por grupos islámicos amenaza la seguridad internacional. ¿Ese argumento también lo desechan? Pero el argumento de seguridad no lo hemos desechado. No, por eso, a eso voy. ¿Lo desechan o no? No, okay. Yo creo que, a ver, el terrorismo como una realidad está dándose, lo que sucedió en Argelia es real, los grupos de acciones terroristas que mencionábamos en Somalia y en Chechenia son reales. Lo que pasa es que la lógica de la guerra contra el terror es incorrecta. Es incorrecta porque no responde a las causas de la guerra contra el terror y simplifica la complejidad política de estas comunidades. Ok, lo que pasa es que ustedes me dijeron que era una agenda económica, ahora me están diciendo también que hay una agenda, que es una agenda, digamos que esto es parte de la guerra contra el terrorismo. Sí, sobre eso es importante decir que lo que se ha denominado como la guerra global contra el terror o contra el terrorismo tiene un componente de que ha sido un proceso inducido. Esto es bastante paradójico. Recordemos que los talibanes recibieron inicialmente el apoyo de los Estados Unidos y miren lo que se convirtieron. Entonces, la agenda de seguridad tiene ese componente paradójico
y es que yo sí creo que en la región del norte de Mali, por distintos factores, ¿sí?, se fue induciendo un escenario de terror que está justificando esta intervención. Porque no es exactamente el terror la posición de los Tuareg en el movimiento nacional de Azawad, propiamente, ¿sí?, sino que ellos terminaron copados o cooptados por estos grupos que se llaman radicales o fundamentalistas. Y sobre esto quiero terminar diciendo que frente a estos escenarios de intervención, como lo hemos venido comentando, es preciso revisar el tema y el concepto de terrorismo, porque se habla de los terroristas, en fin, entonces uno piensa, bueno, si son terroristas, entonces uno piensa que, por ejemplo, el concepto de mercado en el capitalismo es un concepto terrorista. ¿Por qué lo digo? Sí. Quedémonos ahí un segundito. José David, usted le iba a contestar aquí a Rafael No, y después quiero saber qué están diciendo los tuiteros. Laura, una cosita, hablando de esa agenda económica, la intervención, si bien fue, digamos, muy rápida por parte de Francia, los franceses llevaban 2 meses esperando que la comunidad de estados de África Occidental actuaran. Llevaban 2 meses esperando. Los franceses no querían meterse allí porque saben que eso es delicado, porque hay experiencias. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? Porque el embajador ahí dice la resolución 2085 y la 2085 dice claramente que necesita liderazgo africano. Hay un factor fundamental, a mi modo de ver, y me corregirán los profesores, es un factor de equilibrio. Si cae Mali en manos de estos grupos, se desestabiliza terriblemente la región. Y pasó algo supremamente interesante el día 10 de enero. Estos grupos avanzan hacia la ciudad de Kona. Kona queda a muy pocos kilómetros de otra ciudad. No se habla mucho de esta ciudad, se llama Sévaré. Y en Sévaré hay un aeropuerto internacional. Y los franceses sabían que si ese aeropuerto caía, no habría formas de aterrizar con tropas. Exactamente. Entonces, eso inmediatamente despachó. De hecho, el despliegue empieza en Sévaré, pero hay una cosa importante. El 10 de enero había una reunión en Burkina Faso, donde el MNLA y otras fuerzas se iban a sentar con el gobierno de Mali a negociar una posibilidad de paz. Es decir, es curioso también que la ofensiva se da torpedeando un proceso de paz que apunta a buscar cierta autonomía. La negociación que se dio en diciembre con Azawad. Vamos a escuchar qué está diciendo las Bueno, redes. los tuiteros están preguntando si esto es una vía de escape para Hollande o básicamente es también una vía de escape para la crisis en Europa. Esas son las preguntas que están planteando inicialmente. Y hay una pregunta que sería interesante discutir si aquí se está evidenciando que hay un avance de grupos yihadistas y faladistas proislámicos que quieren imponer la Sharia. Lo que se está viendo es como si se hubiera perdido la guerra contra el terrorismo. Sí, porque, digamos, la preocupación de la aplicación de la Sharia de manera, digamos, absoluta no es una preocupación humanitaria, es que estoy volviendo al tema de las discusiones tal como se plantean en el Consejo de Seguridad. ¿Eso no les crea una preocupación humanitaria? A ver, si eso fuera cierto, las Naciones Unidas deberían de intervenir en todas las teocracias. Y eso implica Irán, implica Israel, por ejemplo. Y segunda cosa que yo quiero... No, perdón. En Israel no hay amputaciones para castigar robos. Vale, hay una justicia que está basada en la Torá, que sería motivo de otro programa para que lo discutiéramos. Pero yo creo que el debate de legalidad y el debate de legitimidad es importante. Lo que dice el embajador es cierto, es decir, la formalidad jurídica de la legalidad, de tener una resolución del Consejo de Seguridad que autoriza además la integridad del territorio de Mali, el uso de la fuerza y este tipo de cosas. Además, alega o menciona el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, es clara. Es decir, yo no niego la legalidad de la acción militar que está desarrollando Francia, pero sí su legitimidad. Ok, pero aquí había una pregunta que le hacían aquí a Carlos en las redes que tiene que ver con cómo se entiende a nivel interno en Francia esta intervención, José David. Bien, a ver, desde la posesión del presidente Hollande ha venido cayendo, su popularidad no es la más alta, ha decepcionado un poco porque el francés está acostumbrado al estilo de política de Sarkozy dinámica. ¿Sí? Que todos los días nos bombardeaba con algo nuevo, mientras que Hollande es el presidente que todo lo reflexiona y entonces, bueno, ha caído. Algo curioso
es que la Asamblea Nacional, el Congreso francés, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, salió a apoyar a Hollande en esta intervención en Malí. Él logra un respaldo político y en general, digamos, la sociedad respalda esta intervención, pero esto es coyuntural. Si él no soluciona rápido o si no logra solucionar rápido el tema en Malí y cuando empiecen a morir soldados franceses, se va a revertir esta situación. Y también hay apoyo de muchísimos países. Vamos a ver lo que dijo el embajador de Francia sobre el apoyo de otros países a esta intervención y discutimos aquí por qué hay tanto apoyo. Si es tan controvertida la intervención, ¿por qué hay tanto apoyo a nivel de la comunidad internacional? Veamos la entrevista. Tratándose del apoyo de los demás países europeos y de demás países, me refiero en particular a Estados Unidos, por supuesto, ya contamos con su apoyo, no solamente con su apoyo moral o político, por supuesto, de la misma manera que gozamos del apoyo del secretario general de Naciones Unidas, y eso tampoco no creo que sea un mero formalismo, una formalidad. Este apoyo es básicamente logístico, de parte de Inglaterra, de parte de Bélgica, de parte de España, de parte de Dinamarca también, y de parte de Estados Unidos tenemos también un apoyo en temas de información. Ok, ¿qué tipo de apoyo estamos hablando? ¿Qué creen, o sea, de qué estamos hablando? Yo tendría alguna contradicción con el embajador, porque los Estados Unidos, este dato lo arrojó Le Monde, que es pues una fuente que es seria. Estados Unidos le dijo a Francia, sí, use estos aviones, pero usted me paga todo. Es decir, ellos tienen que reembolsarle a los Estados Unidos esos servicios. Entonces yo pienso que habría que mirar qué tipo de apoyo. Uno es logístico, como dice el embajador. En eso la Unión Europea no tiene problema, pero ¿quién está poniendo los hombres? Habría otra cosa que mencionar y es que la sociedad civil, por ejemplo, de Bamako hizo una gran manifestación en mayo donde criticaron la posición que el presidente Traoré, el presidente actual, está teniendo con Francia. Si es cierto, hay una parte de la sociedad que los ha recibido con banderas, con el tricolor francés, no hay un consenso sobre eso. Y yo quiero leer 2 renglones de lo que es el jefe del Frente de Izquierda francés, dice, comillas, estamos allí porque no podemos permitirnos que los otros países de la región y por tanto la extracción de uranio de las que dependen las centrales francesas sean puestos en peligro. Es necesario decirlo. Es decir, tampoco dentro de Francia, o sea, ya hay esos resquebrajamientos que mencionaba David. Ahora, lo otro que hay que decir sobre esto que tú preguntas del apoyo internacional es la vigencia del neocolonialismo. Pero mire, usted le dice neocolonialismo, Ajá. pero el Consejo de Seguridad, a no ser que usted diga que Naciones Unidas es una organización neocolonialista, el Consejo de Seguridad tiene de todos lados, o sea, hay gente del sur, del norte. Esa resolución pasó y pasó con el voto en unanimidad. Entonces, ¿por qué el argumento neocolonialista es tan fuerte? O sea, ¿por qué no hubo oposición que fuera, como en muchos otros casos en Naciones Unidas, que la oposición a la intervención es mucho más fuerte, mucho más... Pero ¿Por es que qué? las tropas no son ni rusas ni chinas, son justamente francesas. Sí. Entonces es allí donde se plantea ese neocolonialismo en una región en la cual Francia desde el siglo XIX fue muy presente. Les hago una pregunta, ¿toda intervención entonces es neocolonialista? No necesariamente. No necesariamente. Ah, bueno. Ahora, Entonces, yo quisiera señalar un elemento en esta discusión, y es que la solicitud de la intervención es hecha por un gobierno no legítimo y por un presidente interino. Ahí tenemos un problema serio. La intervención en ese sentido es ilegal. Por el golpe de Estado que mencionamos que se había dado en marzo. Muy interesante. Para terminar este primer segmento de Hashtag, nos vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos hablando del impacto regional de esta crisis. Seguimos en la biblioteca de la Jorge Tadeo Lozano hablando de numeral conflicto Malí. Nos habíamos quedado aquí con el tema de las intervenciones y veo aquí, Carlos, no sé qué has notado, pero mucha actividad sobre
¿por qué neocolonialismo si los vecinos apoyan esta intervención, verdad? Bueno, hay una pregunta más concreta que hace Carla Florio. ¿Por qué se habla de neocolonialismo si Malí fue la que pidió la ayuda a Francia? Bueno, Bueno, yo diría que no lo pide Malí, lo pide un miembro de las élites de allí. Yo creo que el que un líder alimentado en las élites, criado en Francia, educado dentro de un sistema clientelar, alimentado por los militares que dependen de un modelo francés, pida algo, no significa que Mali como país y como población esté pidiendo ese algo. Habría que preguntarle a la población de Argelia, de Níger, de Mauritania, qué es lo que realmente piensan ellos frente a un modelo de dominación francesa que muta pero que se mantiene. Bueno, en la línea de los líderes, la pregunta que yo haría es por qué Iyad Adghali abandona su línea inicial y se va hacia la postura islámica. Pues él inicialmente es separatista junto con los Tuareg, de hecho es el líder de la revuelta de 1990, se convierte al islamismo y rechaza el discurso separatista y abraza un discurso islamista radical. Pero hay una cosa interesante, por ejemplo, el líder argelino que dirige el grupo que ataca en Argelia, que se le llama el grupo Los que firman con sangre, fue criado en Afganistán. Es decir, son líderes que se han alimentado de la idea de la guerra contra el terror y de grupos que han sido alimentados por Estados Unidos en el caso de Afganistán. Es un disidente de ACMI. Él era un líder de ACMI y entró en rencillas con otro líder y él decide fundar su propio movimiento. Los islamistas tienen muchísimas contradicciones en la región a pesar de todo. Sí. Para terminar este segmento quería volver a un punto sobre la intervención y es el debate sobre el uso de aviones no tripulados en esta intervención y en los países vecinos. Estados Unidos dijo que no colaboraría, Reino Unido dijo que los tiene todos comprometidos en Afganistán y Francia sí está mandando drones, aviones no tripulados. ¿Cómo se ve esto, digamos, en la prensa tanto africana como europea? Tiene muy pocos drones, exigen un presupuesto muy alto y además de ello están combatiendo a grupos que saben esconderse. Esto es un desierto. Toda la zona que estamos mirando es un desierto. Ellos esconden sus carros, esconden sus armas y es muy difícil, va a ser difícil. Va a ser difícil la conquista del norte de Malí. Va a ser muy difícil porque llevan un año preparándose, instalándose y eso es su casa. Ellos están moviendo, a pesar de ser un desierto, es su campo, juegan de locales allí. Claro. Sí, yo le comentaba al profesor Víctor antes de que comenzara el programa que hoy un analista hacía una comparación y es que a Francia y a la intervención en Mali le podría pasar lo que le pasó a Napoleón en Rusia, ¿sí? Y es que esta invasión, este conflicto se va a alargar por las condiciones que tú hablas del desierto, que fue lo que le pasó a Napoleón en la estepa rusa, ¿sí? Allí en el desierto se pierden, se esconden, ¿sí? Y eso está planteando unos dilemas. Claro, tú puedes tener 5, 6, 7 cuando estos grupos se mueven a zonas más urbanas, el riesgo humanitario es mucho peor que en el desierto, porque son mucho más, es más difícil de identificarlos, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, la situación es para ser poco optimista en términos de una victoria militar, ¿verdad? O sea, esto finalmente va a tener que terminar en una negociación, ¿o no? El ejemplo de Afganistán nos enseña que la ofensiva militar desde el 2001 al 2004 en las montañas afganas termina siendo un fracaso porque el énfasis en lo militar desconoció por completo lo tribal y el estado social que la modernidad amenaza con darle a los afganos. En este caso estamos ante un panorama similar. Si no hay una política que sea clara respecto al futuro de los Tuareg, de los Fulani, de las poblaciones árabes del norte, de las otras comunidades que hay allí, más un manejo adecuado de una política que no sea centralista y que no esté basada en las élites, nos encontraremos con lo que ya algunos llaman el futuro la Afganistán de Francia, que sería entre el norte de Mali y el sur de Argelia, aclarando que la preocupación francesa no solamente va en Mali, sino apuntando que Argelia es tal vez el principal objetivo de esta guerra. Ok, entonces, con Argelia vamos a ver lo que pasó.
en Argelia con el secuestro masivo. Y ya, José David, volvemos a ti, que te vi con ganas de responderle. Miremos la nota sobre lo que sucedió en Argelia. Secuestro y operación de rescate murieron al menos 39 trabajadores extranjeros de 8 nacionalidades, un argelino y 29 terroristas, además de 5 desaparecidos, luego de la intervención terrorista del grupo islamista Los que Firman con Sangre, liderado por Mokhtar Belmokhtar, en la instalación de British Petroleum, situado a 40 kilómetros de In Amenas, en la mitad del desierto en Argelia, blanco de un ataque en la madrugada el pasado miércoles 16 de enero. El líder terrorista afirma que el ataque fue en represalia al apoyo que Argelia ha brindado a la intervención militar francesa en Malí, asegurando que este país dio autorización para sobrevolar su territorio a la Fuerza Aérea Francesa que bombardea a los grupos armados malienses. Por su parte, el primer ministro argelino Abdemalek Zelal aseguró que un canadiense coordinó el ataque terrorista a la planta de gas In Amenas y que durante el rescate fueron capturados 3 islamistas. Había un canadiense entre los militantes. Él estaba coordinando el ataque a través de Internet. Se comunicaba con ellos. Es claro que el objetivo de los terroristas era volar la planta de gas. La crisis culminó el pasado 19 de enero con la intervención militar de Argelia, una operación que según el gobierno de este país fue necesaria para evitar que el grupo islamista hiciera explotar la planta de gas y huir hacia Malí con los rehenes. En la planta trabajaban al menos 790 personas, entre ellos 134 extranjeros, de los cuales al menos 15 de ellos pudieron escapar. Este hecho ha puesto en alerta a la comunidad internacional, que espera analizar la crisis en Malí el próximo 5 de febrero en Bruselas, junto a la Unión Europea, la Unión Africana, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y las Naciones Unidas. Carlos, arranquemos contigo. Ok, yo quiero plantear lo siguiente. Lo que estamos viendo en menos de 3 años es una continuidad de conflictos que se relacionan con la primavera árabe. Este tipo de intervenciones lo que están haciendo es quitándole legitimidad a esa perspectiva que busca mirar la primavera árabe como un posible camino a la democracia de estos estados que están allí. La cuestión es si ya no hablamos de primavera árabe, sino de unas neocruzadas. A ver, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que Al-Qaeda no aparece con las revueltas árabes. Segundo, que los Tuareg y el levantamiento de los Tuareg pidiendo su independencia tampoco aparece con las revueltas árabes. Sí hay un elemento incidental, y es que los Tuareg, que habían fracasado en 4 revueltas previas, para esta quinta han ido a Libia, han aprendido a hacer la guerra y han conseguido las armas. Entonces, desde el punto de vista de la logística, sí, pero de ahí a decir que había que dejar a Gaddafi en el poder para mantener la estabilidad regional, que es lo que algunos plantean, me parece que es un exabrupto, sobre todo con el pueblo libio. Pero respecto digamos, a la influencia sobre los Tuareg, ahí hay un desequilibrio notable. Lo cierto es que ellos han estado peleando, se levantaron en el 63, se levantaron en el 90, se levantaron en el 2002, se levantaron en el 2007 y los han aplastado. Sí. La gran diferencia que marca ahora es la herencia de una capacidad militar y la disponibilidad de armas que han llegado a otros grupos como Boko Haram en Nigeria, incluso algunos hablan de Al-Shabaab en Somalia, se ha beneficiado con esta cantidad de armas que llegaron a Libia. Ok, pero esas armas de Libia que ahora están rondando, que llegaron a Malí, ¿dónde más están? ¿Dónde más se puede prever que pueda haber una revuelta de este estilo? Yo creo que Nigeria es interesante. Boko Haram es un grupo radical islamista que ha perseguido cristianos y allí podría estarse alimentando. Otros dicen que Al-Shabaab no tanto. Es curioso que las armas que llegaron a Libia, a los rebeldes libios, venían de Francia.
es decir, cómo se devuelve, de la misma y manera. Muchas de Bélgica, algunas de las que estaban en Argelia venían de Bélgica. Exacto. O por ejemplo, Mokhtar, que es la persona que aparece como responsable de esta operación, se crió en Afganistán con apoyo norteamericano en los campos de entrenamiento que hizo Estados Unidos y la CIA, financiados por la CIA, para pelear contra la Unión Soviética allá en los 80. ¿Les parece que si hablamos un segundito de Argelia? ¿Qué pasó allí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo esto se acaba aquí o se prevén más ataques? Sigo viéndolo, y puede que me equivoque, pero yo sigo viéndolo como algo oportunista. Ante la explosión del conflicto en el norte de Malí, Belmokhtar, que es un rebelde, es decir, un rebelde, un sediento de figurar, un líder, que sale de las filas de AQMI, aprovecha la oportunidad para condenar. Yo pienso que lo que quería era publicidad, y lo logró. Quería publicidad, quería mostrar un poco esa situación que se maneja allí con los grupos islámicos en esta región. El sur de Argelia se ha visto desde hace varios años afectado por la acción de Al-Qaeda del Magreb Islámico, y él publicita esta situación, pero ninguno era un ciudadano de Malí, ninguno de los que participan en la acción. Todo esto es una acción que se fabrica en Argelia, que sucede en Argelia y que termina en Argelia. En este secuestro masivo en Argelia, al parecer perdió la vida un ciudadano colombiano. Les queremos hablar un minutito sobre él. El ingeniero colombiano Carlos Estrada estaba radicado desde hace 14 años en Londres y es al parecer una de las víctimas mortales del secuestro por el grupo islamista a la planta de gas de la British Petroleum. Según el diario inglés The Daily Telegraph, el colombiano se encontraba en una visita de trabajo cuando se dio el ataque. Carlos Estrada al parecer falleció en el primer intento de rescate por parte del ejército de Argelia. Vamos a empezar a cerrar este programa y les propongo que miremos lo que nos dijo el embajador de Francia de dónde termina esto, el punto final de la intervención. Miremos esa nota. Creo que la declaración de nuestro presidente fue bastante clara, ¿no? Que daremos el tiempo necesario. No es que deseemos quedarnos ahí. Esperamos que rápidamente se forme y llegue la Fuerza Interafricana, la misma. Agrego que más allá de los países de la Comunidad de Estados del África del Oeste, otros países del África han decidido también apoyar la constitución de esa fuerza. En particular, y es importante subrayarlo, países del África del Este, como Ruanda, como Tanzania, el Chad tampoco no es miembro de la Comunidad de Estados miembros del África del Oeste, y sin embargo el Chad también propuso mandar un contingente para participar en esa fuerza, la misma, interafricana. Nos vamos a una segunda pausa. Entre tanto, le pedimos a nuestros seguidores de Twitter que nos digan, que nos vayan diciendo dónde creen que va a terminar esta intervención. Nos estamos dirigiendo a una especie de protectorado en el norte de África, como hemos visto en otros países. Esta fuerza multinacional pronto le estará dando el mando a una fuerza de Naciones Unidas. Veremos pronto cascos azules ahí. Todo eso se lo queremos dejar como pregunta. Cuéntenos qué piensan de eso y cuando volvamos seguimos aquí con las conclusiones de este programa. En este último fragmento de Hashtag Internacional sobre numeral conflicto Malí, le vamos a pedir a Carlos que nos diga cuáles son las conclusiones de los tuiteros. Bueno, Paula González, @paleja_kener, propone una solución que, ¿por qué no reconocer la autonomía a los Tuareg en una especie de análisis territorial posible? Y ahí parto para plantear lo siguiente, porque hacia dónde está avanzando esta serie de conflictos
que lo que evidencian no es una retoma del pasado de grandes intervenciones, de bloques concretos, sino de una guerra comercial que no contiene, que no considera las circunstancias de las comunidades desde un punto de vista incluso antropológico. Se pasan por encima de las comunidades. Habría que replantear toda África. Sí. Habría que replantear toda África, porque África fue construida con paz y regla desde Berlín. Sí. Ahora, no comparto lo que planteaba el embajador, ¿no? Primero, Chad no es un referente, Chad hace lo que Francia le diga y eso lo hemos visto en la guerra con Sudán. Lo segundo, unas fuerzas de paz, las veces que yo he trabajado en África, yo lo que he visto de fuerzas de paz o fuerzas de imposición de paz o de mantenimiento de paz por parte de Naciones Unidas compuestas por tropas africanas, son tropas profundamente mal dotadas, profundamente incapaces militarmente, y lo ha demostrado el fracaso de las operaciones de Somalia, el fracaso de la operación en Darfur, por ejemplo, donde han demostrado, y lo mismo que vimos en Ruanda en el 94, es decir, guardar la esperanza de que tropas de los países vecinos van a garantizar el terreno que va a intentar abonar Francia en este momento, me parece que desde el punto de vista militar y por lo menos de la experiencia es profundamente iluso, así que Francia se va a empantanar. Y quizás torpe, ¿no? Porque la mayoría de las fuerzas de la comunidad de estados de África Occidental las presta Nigeria, y Nigeria tenía una experiencia un poco agridulce en términos de Naciones Unidas, en términos de violación de derechos humanos, ¿no? Sí, no, yo quisiera decir que estas intervenciones, y particularmente esta de la que hemos estado hablando hoy, corresponde a un proyecto de consolidación de lo que yo he denominado para África como la maldición del rey Midas, es decir, países africanos y el África en su conjunto, ricos, muy ricos en recursos naturales, pero estructuralmente pobres, socialmente. Yo creo que ese es el fin último de estas intervenciones. Y también en ese sentido es proteger élites corruptas, gobiernos... Pero ¿a qué se refiere usted con estas intervenciones? ¿A todas? ¿A la de Sierra Leone, a las de en Ruanda, a las de los Grandes Lagos? ¿A todas las intervenciones las ponen en el mismo saco? ¿A Sí. Somalia? ¿Todas en el mismo saco? Sí, yo las colocaría ahí en esa perspectiva. Y es una supeditación, una subordinación de la política internacional a la economía internacional, a los intereses, ¿sí?, de la industria nuclear, de la industria electrónica, con el coltan, por ejemplo, el petróleo, ¿sí? Yo sí me atrevería a colocarlo en el mismo saco, y es que estas intervenciones protegen esa maldición del rey Midas en el caso africano. Entonces, para ustedes también toda intervención tiene una lógica económica, primordialmente. A ver, yo creo que hay elementos económicos, pero yo sí me distancio porque creo que hay intervenciones que se justifican. Lo que pasa es que no se hacen. Ruanda, por ejemplo, se necesitaba la comunidad internacional, y Francia, a propósito, solo obedece al llamado de la comunidad internacional 3 meses después, para decirlo de otra manera, 1.200.000 muertos después, pero en la operación turquesa, que era para proteger a los genocidas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo Francia aparece tarde y mal cuando había que intervenir. Es decir, la intervención en Ruanda se justifica. Yo justificaría una intervención en Darfur, pero no se va a dar porque China la va a bloquear en el Consejo de Seguridad. Yo creo que se necesita que la comunidad internacional diga algo frente a Siria, pero Rusia no está dejando. Es decir, yo sí diferencio, creo que hay diferentes tipos que haría mucho más complejo el debate. Pero el tema de la intervención en Libia, José David, mirando esta situación, ¿creó otro problema o fue una solución? Es que ahí, digamos, ahí sorprende, por ejemplo, el Consejo de Seguridad la unanimidad que plantea frente al caso de Mali, y que no siempre mantiene esa dinámica, y ahí es donde vienen a jugar los intereses. ¿Sí? Si como Mali no toca ningún interés chino ni ruso, hágale, intervenga, no hay problema. Pero bueno, en Siria llevamos 2 años desangrando el país y no hay una acción internacional. ¿Qué está pasando allí? Yo sí pienso que los intereses son fundamentales y arrancan más por el tema económico que el tema humanitario. Ruanda fue algo escandaloso que nunca se debió haber repetido y que se sigue repitiendo, porque en el Congo también se están planteando situaciones muy similares a lo que sucedió
la crisis que hubo a final de 2012 con la República Centroafricana. Las crisis humanitarias son muy fuertes, pero los intereses no son humanitarios. Bueno, ¿les parece si hacemos una ronda de qué va a pasar aquí en el corto y mediano plazo? Arranquemos, Rafael, ¿qué espera usted? Yo espero un escalonamiento complicado de este conflicto y de esta tensión. Esto no va a ser bombardear y frenar el avance de las distintas fuerzas, sino que va a haber una reestructuración de las distintas fuerzas en el norte de Mali, y mi hipótesis es que la intervención se va a alargar más de lo proyectado y sobre todo que va a impactar regionalmente. Solamente hay que recordar que los Tuareg están distribuidos a lo largo de 5 o 6 países en el norte de África y es una fuerza importante y considerable. Víctor. Creo que los Tuareg perdieron. Su último levantamiento, que había sido exitoso, se lo está engullendo los grupos radicales islamistas. Creo que esa radicalización se va a aumentar con la presencia francesa y creo que esa inexistente frontera entre Argelia y Mali, que no está sino en el mapa, porque en la realidad allí lo que uno ve es arena de uno y otro lado, va a ser aún más porosa y va a golpear y va a involucrar a Argelia en el conflicto de Mali. O sea, bien. El presidente de Francia lo dijo, durará lo que tenga que durar. Y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Rafael, va a durar mucho tiempo. En la lógica, el día que lleguen a Kidal, ese día habrán liberado el norte de Mali. Kidal, pero Kidal es un santuario de AQMI, entonces va a ser una pelea ruda y difícil. Va a ser de largo aliento y va a tener un impacto clarísimo en la región. Ninguno de los otros países quiere algo parecido. Nadie de ellos quiere una revolución tuareg, o sea, los tuareg no son solo de Malí, hay 5 países allí. Ninguno quiere una revuelta de ese tipo y esto va a ser de largo aliento y de amplio impacto. Carlos, considero que las naciones africanas deben encontrar aquí una oportunidad para resolver desde sus posibilidades y presentarle al mundo una alternativa para evitar a futuro estos conflictos, porque es de ellos. Si lograron un proceso de descolonización, esta es la oportunidad que ellos tienen para refrendar ese proceso. Y la humanidad y las Naciones Unidas tienen que replantearse lo que se está haciendo. Bueno, nosotros nos vamos. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 8:30 de la noche. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil.